tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Buenas noches, hermanos y amigos. En esta noche vamos a tratar un tema muy importante de estos tiempos acerca de la protección. En estos tiempos de pandemia, mucho se habla de protección. Todos andan por las calles cubiertos sus bocas, protegiéndose de un enemigo invisible que es el virus. El pecado, dijimos en una oportunidad, es una pandemia y por lo tanto es una enfermedad espiritual que ataca a todo el mundo, de lo cual también tenemos que protegernos. ¿Y qué es una protección? Protegerse significa amparar, significa favorecer, significa defender. Nuestra piel es una barrera de protección. Dios nos hizo perfectos. Nuestra piel, si no estuviera intacta, puede haber una herida por medio del cual se puede meter una bacteria a nuestro organismo, o un virus, o un hongo, causándonos una infección. Y Dios nos hizo tan maravillosamente todo nuestro cuerpo cubierto de una piel. Y la piel tiene diferente consistencia. No es igual la piel de la palma de las manos con el del rostro. ¿Por qué? Porque su función es diferente. Con las manos tenemos que coger cosas, tiene que haber más esfuerzo y entonces tiene que ser una piel un poco más dura. Bueno, este es un tema para otra ocasión. ¿Por dónde ingresa el virus de esta pandemia a nuestro organismo? El virus COVID ingresa por las mucosas, la mucosa respiratoria, la mucosa orofaringea y puede ser por la mucosa auditiva. ¿Y por dónde ingresa el pecado? El pecado ingresa, aunque nosotros ya nacemos con nuestra naturaleza pecaminosa, pero el pecado ingresa por nuestros ojos. La Biblia dice que los deseos de los ojos, no debemos desear los deseos de los ojos, los deseos de la carne. La Biblia también nos dice que el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y si nosotros no tenemos una protección, pues vamos a ser presa fácil de este temible enfermedad, de este temible enemigo. Los médicos que trabajan en los hospitales, en el área COVID, en el área donde los pacientes están infectados con estos virus, tienen que protegerse siguiendo un protocolo riguroso, al pie de la letra, como un ritual, tanto al colocarse como al retirarse. Los mecanismos de protección, si ustedes han visto por medio de la televisión, ven que el médico está protegido su cuerpo. No solamente lleva una bata, lleva 2 o 3. ¿Qué más se coloca? Sus guantes. ¿Qué más se coloca? Su mascarilla. Se coloca un protector facial. ¿Qué más lleva? Una bota para cubrir sus pies. Entonces, eso es una protección para evitar que el virus pueda infectarlas a ellos también. El cristiano, al igual que es el médico que trabaja en el área COVID,
para resistir las acechanzas del diablo, tiene que cubrirse, tiene que protegerse. ¿Con qué? Con las armaduras de Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 20. Vamos a leer qué dice la Biblia. Dice la Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso nos dice Efesios. La Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El cristiano, hermanos, está en un país enemigo, como el médico que trabaja en área COVID, está en un ambiente contaminado. El cristiano está en un país enemigo, que es el mundo, es un país contaminado en el mundo. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de este mundo. El cristiano debe estar listo. ¿Para qué? Para enfrentarse. ¿A quiénes? A las huestes espirituales de maldad que se manifiestan permanentemente en su vida cotidiana. 3 actitudes son indispensables para vencer a este enemigo. En estos tiempos, los epidemiólogos dicen que para poder nosotros vencer a este virus, también tiene que haber 3 cosas. Primero, dicen ellos que tenemos que conseguir un medicamento que mate al virus, lo cual todavía no se ha encontrado. Y generalmente casi ningún virus se mata en la actualidad. Lo único, podemos inhibir la replicación, y entonces medicamentos no hay. Así es que si ustedes están escuchando
en la televisión que aquí consiguió el tratamiento, que allá la doctora tal cura, que esto, que lo otro, falso, porque hasta el momento nadie mata virus. Segundo, dicen los epidemiólogos, tenemos que conseguir una vacuna, que eso ya se está trabajando. Y tercero, para vencer este virus, tenemos que se produzca el efecto de rebaño. ¿En qué consiste? Consiste en que para que se produzca esto, debe infectarse el 60% de la población mundial. Entonces, al igual que para combatir este virus, nosotros los cristianos, para vencer a este temible enemigo, a este virus que afecta a toda la humanidad, dice la Biblia que tenemos que tomar 3 actitudes. La primera actitud es que tienes que fortalecerte en el Señor. Fortalecerte en el Señor, sabiendo que Él obtuvo la victoria sobre todas las fuerzas del mal, incluso contra la muerte, ¿no? Y que además el Señor tiene el poder para guardarnos. Debemos, dice, estar firmes en todo lo que sabemos que es bueno, según Dios. La segunda actitud que nos dice Efesios es que tenemos que vestir toda la armadura de Dios. Tenemos que vestirnos. Así como el médico, para ingresar a un área contaminada, para evitar contagiarse de esa enfermedad del coronavirus, hace un ritual para poder ingresar, para evitar contaminarse de esa enfermedad, porque en los pabellones donde están los enfermos es un área muy contaminada, y por eso que muchos colegas, muchos médicos han fallecido. Entonces los cristianos también, si no queremos morir por ese enemigo terrible, si no queremos ser vencidos de ese enemigo terrible que es el diablo, tenemos que vestirnos de las armaduras de Dios. Las 6 piezas de esta armadura son necesarios para mantener un buen estado moral en el creyente. Evocan 6 cualidades espirituales. La primera cualidad es fundar sus pensamientos en las verdades de la Biblia. Y eso es el cinturón que nos habla Efesios. Segundo, ser justos, honestos y recto en la vida cotidiana. Y eso está representado por la coraza. Tercero, estar preparado para andar en paz en medio del desasosiego del mundo. Y eso está representado por el calzado. Cuarto, tener fe en Dios, quien está encima de todo y nos ama. Y eso está representado por el escudo de la fe. Quinto, saber que Jesús nos salvó y nos librará. Está representado por el casco o el yelmo. Y el sexto, conocer la palabra de Dios para poder citarla y resistir el mal. Y eso está representado por la espada. Y la tercera actitud, después de haberte vestido con este vestido especial para poder resistir las acechanzas de este enemigo, la tercera actitud del cristiano tiene que estar
unido al Señor, mediante la oración. La oración es nuestro sostén en este combate. Así como los médicos utilizan ciertos medicamentos para combatir este enemigo, lo nuestro es la oración. La oración, séptimo elemento de la armadura, debe ser manejada con bastante cuidado. Debemos orar, dice la Biblia, con discernimiento, por el Espíritu, estando atentos. Tenemos que estar atentos a la voluntad del Señor. Y por último, es necesario perseverar. ¿Y qué es perseverar? Es decir, que tenemos que orar siempre y no desmayar. Nos dice Lucas en el capítulo 18, versículo 1. Tenemos que perseverar. No, pero ya oré ayer. No, ya oré hace 3, 4, 5 días. Hoy es más, cuanto más tenemos que orar. La Biblia dice que tenemos que perseverar, tenemos que seguir hasta esperar la voluntad de nuestro Dios y sin desmayar. Segundo, dijimos que una forma de la protección en esta pandemia sería obtener una vacuna. ¿Y cómo funciona una vacuna? ¿Y qué es una vacuna? Una vacuna son microorganismos, pueden ser bacterias, pueden ser virus atenuados, ¿no? Virus medio muertos o partículas del virus que una vez que te introducen en tu cuerpo a través de una jeringa, estas partículas van a hacer que tu cuerpo forma una defensa, que es lo que nosotros conocemos como un anticuerpo. Y entonces, cuando tú tienes un anticuerpo, viene el virus, hablando de este virus COVID, que bueno, todavía no tenemos vacuna. Cuando se llegue a descubrir la vacuna, te pondrán un virus medio muerto, medio atenuado o una parte de ese virus, y entonces cuando te colocan en tu organismo, tu cuerpo va a producir defensa. Entonces cuando viene ese virus hacia tu organismo, si alguien te quiere contagiar, ya no va a poder porque tu cuerpo ya tendría defensa. Así funcionan las vacunas. El cristiano también en su vida espiritual tiene una vacuna, llamémoslo así, contra las acechanzas del diablo. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Y eso puede ser representado como una vacuna. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 17. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por otra parte, la Biblia nos dice que tenemos que considerarnos muertos al pecado. Una vez que aceptamos a Cristo, debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6, 11. Para explicar el primer versículo, un cristiano tomó esta imagen. Él decía: tengo dos perros que a menudo se pelean, ¿no? Tengo un perro, pastor alemán,
y tengo un perro dogo negro. ¿Cuál de los dos ganará? Preguntó él. Después de haber escuchado alguna respuesta, el cristiano añadió: ganará el que alimento mejor. Al perro que alimento mejor, ese es el que va a ganar. El creyente, hermano, posee dos naturalezas que tienen aspiraciones y gustos muy diferentes. Uno de ellos es la carne, que sería, digamos, el pastor alemán, o la vieja naturaleza, que es el estado natural de cada uno de nosotros. Y tenemos una nueva naturaleza, que puede ser el otro perro, el dogo, que recibimos de Dios. O sea, dos naturalezas, una naturaleza carnal y una naturaleza humana. Y esos dos perros que pelean dentro de nuestro organismo. Los pensamientos de la carne están dirigidos a todo tipo de codicias, ¿no? Mientras que los pensamientos de la nueva naturaleza están animados por el Espíritu, que nos habla de Cristo. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 5 hasta el 8. Romanos 8, capítulo 5 hasta el 8. Dice la Biblia: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cada día estas dos naturalezas quieren satisfacer sus apetitos, pero lo que los nutre está totalmente opuesto. Uno quiere una cosa y otro quiere otra cosa. La carne pide una cosa, el espíritu otro. Lo que alimenta la naturaleza marcada por el pecado debería asquear a la nueva y hacerle anhelar un alimento sano. Así, no alimentar a la vieja naturaleza es considerarla como muerta. El apóstol Pedro nos recomienda que nos abstengamos. Él nos dice abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma, y tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si nosotros alimentamos nuestro espíritu con leche espiritual, que es la palabra de Dios, entonces el espíritu va a dominar a la carne. Pero si alimentamos más a la carne, los deseos de los ojos, las cosas del mundo, entonces, ¿quién va a ganar? El mundo, los deseos, nuestra carne. Entonces, acá nos está diciendo Pablo que debemos desear como niños la leche espiritual. ¿Para qué? Para que ese espíritu fortalezca y sea más fuerte. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos dice:
amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo os ruego que os abstengáis de los deseos carnales, manteniendo bueno nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿No? Él nos ruega que nosotros tenemos que abstenernos de todos esos deseos carnales, para que pues el mundo vea los frutos, ¿no? Entonces, cuando tú hayas alimentado más tu espíritu, entonces el espíritu va a vencer y por lo tanto, se va a manifestar los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, es una opción, se diría así, vacunarte, ¿no? Con el Espíritu Santo, para que puedas estar fuerte. Porque si no tiene, la persona que no tiene una vacuna, hablando en términos, porque estamos ahora, todo esto de pandemia nos hace hablar de vacunas, de enfermedades. Cuando una persona no tiene su vacuna contra la tuberculosis, digamos, puede ser presa fácil de la tuberculosis. Cuando un niño no tiene su vacuna de neumonía, puede darle neumonía. Y cuando una persona cuando un cristiano no tiene Espíritu Santo, puede ser fácil presa de esa enfermedad de la carne, los deseos de la carne. ¿Y a quién beneficia, pues, lo que digo? ¿A quién va a beneficiar lo que yo digo? ¿A quién va a beneficiar lo que yo miro? ¿A quién va a beneficiar lo que yo leo? ¿A quién va a beneficiar lo que hago? ¿A la nueva naturaleza o a la carne? Esta pregunta queda para ti. Y tú, hermano, que tienes a Cristo en tu corazón, permanezca en la fe, como dice la Biblia. Vístete de las vestiduras. Y no solamente vestirte, tienes que saber vestirte. Muchos médicos han fallecido en esta pandemia por no saber usar bien el equipo de protección, o porque muchos se confían, ¿no? Dicen, bueno, yo no voy a entrar al área contaminada, por tanto yo solamente me pondré esta. Y además, yo soy fuerte, soy joven. Y muchos, por no tener una buena protección, se han infectado del virus. Igualito, nosotros los creyentes tenemos que hacer buen uso de nuestra protección. Tenemos que saber utilizar nuestra protección día tras día. No tenemos que confiarnos muchas veces. Hay personas que se creen, la Biblia dice, aquel que se cree firme, mire que no caiga. Dice, pero hermano, yo soy creyente, yo ya tengo 10 años, 20 años, 30 años. Aquel que se cree firme, mire que no caiga. Entonces, todos los días tenemos que estar nosotros fortaleciéndonos en la palabra, en la lectura de la palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso tenemos que hacer nosotros los creyentes. Tenemos que estar leyendo, tenemos que estar nutriendo nuestro espíritu para que estemos más fuertes. Hermanos, este mensaje, así tan corto, comparativo, para que podamos entender la palabra del Señor.
Que el Señor bendiga su palabra. Buenas noches.